Buenos días a todos, mi nombre es John Alejandro Quintero y les voy a explicar un problema de determinación de temperatura en flujo bidimensional en una placa plana. Soy estudiante de Ingeniería Química de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. El problema es el siguiente. Buscamos determinar la temperatura interna y las líneas isotérmicas en una placa plana donde existe flujo de calor en dos dimensiones. Para este caso vamos a tomar que el calor se transfiere en las direcciones X y Y de la placa. Y como podemos observar en la imagen, las temperaturas de la placa están definidas como 300 en la parte superior, 200 grados Celsius en la parte izquierda y derecha y 100 grados Celsius en la parte inferior. Para resolver el problema vamos a aplicar el método numérico aplicado a flujo multidimensional. En primera medida debemos dividir la placa en secciones de tamaño delta X y delta Y de forma uniforme. Y los cruces donde se producen las líneas vamos a definir unos puntos llamados nodos. Estos nodos van a ser internos si están en el interior de la placa o de frontera si están en la parte exterior. Además de esto vamos a definir un elemento de volumen que va a ser una sección por donde se va a transferir calor desde o hacia los nodos internos. Para ello vamos a aplicar un balance de energía sobre un nodo interno M y junto al cual están los nodos L, P, R y S. Además, para ellos vamos a definir un elemento de volumen específico para cada uno y vamos a suponer que se transfiere calor de la siguiente forma, que L, P y S transfieren calor al nodo M, mientras que M transfiere calor al nodo R. Y para ello nuestro balance de energía queda de la siguiente forma, que el calor que se transfiere desde P a M más el calor que transfiere de L a M más el calor que se transfiere de S a M es igual al calor que se transfiere de M hacia R. Los flujos de calor los vamos a definir según la siguiente ecuación, que el calor debe ser igual a la temperatura desde el nodo de donde sale menos la temperatura del nodo al que llega sobre la resistencia conductiva. Para el caso de la transferencia de calor desde P a M, quedaría definido así: la temperatura de P menos la temperatura de M sobre delta X, que sería para este caso la distancia nodal, sobre K, que es la conductividad térmica del material, por L, que es la profundidad o la longitud de la placa, por el delta Y, que sería la sección por donde se transfiere calor, en este caso del nodo P al nodo M. Reescribiendo la ecuación queda de la siguiente forma. Y escribiendo el flujo de calor para los demás nodos quedaría definido así. Hay que tener en cuenta que para, por ejemplo, la transferencia de calor del nodo L al nodo M y del nodo S al nodo M, la relación delta Y sobre delta X se invierte, puesto que la distancia nodal ya para S a M, por ejemplo, sería solo delta Y más no delta X. Y el área de transferencia de calor sería L por delta X para ese caso. Ahora, eliminando términos semejantes, puesto que la conductividad térmica para todos los casos es la misma y se asume que la profundidad o la longitud de la placa es la misma, nos quedaría de la siguiente forma. Y además, si delta X y delta Y son iguales, se simplifica aún más la ecuación, teniendo como términos semejantes la temperatura del nodo interno. En ese caso podemos observar que la temperatura del nodo interno, en el caso del nodo M, queda en función de las temperaturas de los cuatro nodos que se encuentran a sus lados, el nodo P, el nodo L, el nodo S y el nodo R. Ahora, para ejemplificar un poco el cálculo de esta ecuación, puesto que si planteamos todos los nodos, podemos hallar un sistema de ecuaciones en el cual podemos despejar las temperaturas en cada nodo. En este caso voy a mostrar mediante el uso de la herramienta Excel cómo se puede facilitar un poco el cálculo de dichas temperaturas. Bueno, aquí ya tenemos la placa como tal. Decidí fraccionarla en este número, en una placa cuadrada, y arriba podemos observar que las temperaturas son 300, a la izquierda y derecha son 200 y en la parte inferior son 100 grados Celsius. Como podemos ver en la ecuación aquí, la temperatura del nodo central, vamos a definirla en este caso para el nodo superior, va a ser igual a la suma de la temperatura del nodo de arriba
más la temperatura del nodo de abajo más la temperatura del nodo de la izquierda más la temperatura del nodo de la derecha, todo esto sobre 4 para definir la temperatura de ese nodo. Como podemos observar, la temperatura de este nodo queda dependiente de dos temperaturas que desconocemos. Pero sin embargo, si arrastramos la fórmula hacia los nodos de la derecha, podemos observar que van cambiando las temperaturas. Y si lo arrastramos hacia la parte de abajo, podemos observar cómo la herramienta Excel cambia las temperaturas hasta que estos valores converjan y se obtenga las temperaturas en todos los nodos. Es importante que para hacer uso de esta herramienta, para este tipo de problema, tengamos habilitada el cálculo iterativo. Pues vamos aquí a opciones, si no se tiene activo, en fórmulas y habilitar cálculo iterativo. Esta opción debe estar habilitada, si no el cálculo no funciona y queda como si fuera una referencia circular. Damos aquí en aceptar y ya tendríamos nuestro problema resuelto. Ya tenemos las temperaturas internas de toda la placa. Más sin embargo, es interesante ver el siguiente caso. Si vamos aquí a formato condicional, escalas de color, podemos ver que podemos cambiar para los números más altos y los números más bajos se van tomando ciertos colores según queramos ponerlo. Si por ejemplo colocamos la escala de verde a rojo, tendríamos que rojo serían las mayores temperaturas y verde las temperaturas menores. Y aquí ya podemos ver cómo se comporta la temperatura dentro de la placa para estas temperaturas. Como vemos, en la línea central existe una línea isotérmica de 200 grados Celsius y en la parte superior de la placa, que está en contacto con la temperatura de 300 grados, se ve cómo se forma una línea isotérmica en la parte superior, en forma parabólica, al mismo tiempo que se forma en la parte inferior, donde las temperaturas son más bajas. Este cálculo se puede hacer más preciso entre mayor sea el número de las separaciones de delta X y delta y entre más pequeños sean más pequeña sea la partición que se genera. Sin embargo, es importante resaltar que esta ecuación no tiene en cuenta si se producen aislamientos en la placa o si existen nodos de otras formas. Para esto existen otros tipos de ecuaciones. Sin embargo, el desarrollo es muy similar. Muchas gracias. Que estén muy bien.